Buenos días. Voy a esperar a que la gente se conecte en vivo y vamos a arrancar la última clase teórica del cuatrimestre. Ya la clase que viene vamos a hacer meramente repaso y algunas cuestiones puntuales, pero la última clase teórica va a ser esta, la cual vamos a tratar el tema de bonos y dejarlos listos para terminar las prácticas de la materia. Así que esperamos que se conecten en vivo y ya arrancamos. Buena gente. Hola Cintia. Buen día. ¿Cómo viene esa práctica? ¿Cómo vienen con todo esto? En síntesis, la información es de que se vuelve a las clases, según lo que dicen los diarios. No sé cuál es la opinión de la facultad, no sé cómo vamos a encarar el tema, así que por ahora simplemente es comentarios. Buen día para todos. Así que por ese lado, sin información extra, por ende vamos a seguir por acá. Y seguramente si volviéramos a las clases, cuando esté allá, voy a echar la cámara y dejaré las clases grabadas. Me parece que es una buena técnica. Vamos a saludar a Mil también, ¿por qué no? Buen día, Mil. Bueno, si quieren, mientras esperamos que el público grueso venga, el resto de la gente, me pueden ir contando algún ejercicio que tengan dudas, podemos precalentar con algún otro tema, y ahí ya, bueno, después seguimos con el tema nuevo de hoy, pero para ver que el tema de bonos no va a terminar siendo un tema mega nuevo, sino que va a ser como un mix de todo lo que venimos haciendo, que nos va a permitir cerrar con un método de financiación como es el de bonos bastante interesante, porque mal que mal para el que compra bonos es un método de inversión, pero para el que emite los bonos es otra forma de financiarse distinta a lo que sería tomar un crédito, ¿sí? Pero bueno, estamos saludando a todos. 14 personas en vivo. Insisto, si tienen 1/2 ejercicios que hayan tenido dudas o quieren aclarar, lo hacemos. Si no, voy a arrancar con el tema nuevo. Bien, la posición acá. Se escucha bien, ¿no? No pasa nada, Cintia. Yo te cuento una cosa. Tenemos 3 clases más de práctica, ¿sí? Tenemos 2 miércoles y un sábado. Así que más o menos nos vamos a poner al día con todo eso. Y recién, la clase del sábado 21, vamos a hacer parcial. Entonces, clases de práctica tenemos. ¿Sí? Fíjate que estamos el miércoles 11, sábado 14 y miércoles 18. Así que vamos a meterle práctica largo y tendido. Bueno, si no tienen muchas dudas, prefiero arrancar con el tema, cosa que ya lo puedo terminar completo. El cuatrimestre pasado, como las clases arrancaron más adelante y bueno, la pandemia no nos trató tan bien, no habíamos llegado con el tema. ¿Y se escucha abajo? Mira vos, pero está medio mal conectado. No sé si es una gran idea, pero voy a ver si se escucha mejor ahora. Contame, Cintia, si aparte de que para Macarena, si se escucha mejor por aquí. Bueno, debería escucharse mejor, pero bueno, de ahí a otra cosa. Anoto el 5.5.5 Cintia y lo vamos a tener en cuenta en un ratito. Así, ya que me mentalicé, voy a arrancar. Bueno, bonos es un tema que para todos representa una interferencia. Buena alternativa. Bueno, bonos es un tema que para todos, por ese cierre de la materia y por lo que uno escucha de, che, el tema de bonos, cierre la materia y demás,
puede llegar a asustarlos desde ese lado. No hay nada que asustarse con el tema bonos. Lo que termina pasando con este caso es que uno tiene una manera de colocar inversiones basado en las colocaciones de deudas de empresas, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ser claros en algo. ¿Cómo hace la gente cuando necesita fondos? Lo que hace es ir a un banco, pide un préstamo y simplemente se dedica a pagar lo que el préstamo me dice, ¿no? Entonces me dice, mira, tenés que pagar estos intereses, esta tasa, lo vas a, ¿cómo se llama? Lo vas a devolver en tanto tiempo y de tal forma. Un préstamo común y corriente. Las empresas, al momento de querer endeudarse, empresas barra el Estado, porque tengamos en cuenta que el mayor colocador de bonos en nuestro país es el Estado. En otros países hay quizás una bolsa de comercio un poco más fuerte, entonces las empresas lo que hacen es poder utilizar este tipo de herramientas mejor. Esto también tiene que ver con qué significa para una empresa hacer una emisión de bonos. Implica cotizar en bolsa, implica tener balances constantemente, te regula la comisión de valores, bla, bla, bla. Entonces, es un mercado un poco más chico para nosotros de lo que es en otros lugares. Pero si yo me quiero financiar y lo que hago es emitir un título, ¿qué es ese título? Es yo, empresa, necesito fondos. Y encuentro en el mercado un montón de pequeños inversores o inversores en general que están ávidos de poner la plata en algún lado. ¿Cuál sería la forma más normal de poner la plata en algún lado para un inversor? Lo más normal sería buscar un banco y un plazo fijo. ¿Y qué tasa paga? Y la tasa baja, no es ninguna locura. Entonces lo que uno buscaría al momento de emitir un título es decir, che, yo empresa me quiero emitir más barato, me quiero endeudar más barato de lo que lo haría con un préstamo, o de manera más versátil por lo menos, y tengo del otro lado gente que le gustaría invertir. Entonces, entre mis ganas de fondos y la necesidad de invertir de la gente, puedo por intermediar una tasa un poco más buena para los dos. ¿Por qué? Porque al agregarle riesgo al título, seguramente yo tenga que pagar un poquito más de tasa que lo que sería un plazo fijo. Pero al utilizar esos mecanismos, puedo apalancarme una tasa que seguramente sea más barata que un crédito. Vemos que en la Argentina el tema está muy distorsionado porque uno encuentra con que las empresas pueden endeudarse a tasas muy baratas, subsidiadas, de capital, de capital de trabajo o de inversión productiva, y un plazo fijo termina siendo una tasa de 30 y pico por ciento porque uno está con la situación de inflación. Entonces, ¿me conviene el tema de la emisión de títulos como empresa? Muy factiblemente no. Entonces, nos vamos a encontrar con que esas situaciones se dan. Vamos a evitar la situación estrictamente actual, ¿sí? Y vamos a aprender bonos. Digo, a mí me tocó como alumno que en la época en la cual yo estudié existía la convertibilidad del peso y el dólar, entonces los profesores no explicaban inflación. Y la inflación existía igual. Y, oh sorpresa, al año siguiente, cuando se dio la devaluación, ahora hay que empezar a explicar la inflación. No, siempre hubo que explicarlo. Bueno, por más que el mercado de bonos no sea un mercado que hoy sea muy fuerte para las empresas, hay que tenerlo. Sí es fuerte para el Estado, así que vamos a ver que es muy, muy importante. Bueno, y quiero aclarar algo más antes de irme a la explicación explícitamente de la estructura, porque van a ver que esto es muy importante. Pensemos que el principal emisor de títulos termina siendo el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, en vez de salir a buscar fondos en el mercado internacional con el FMI o Club de París o quien fuere, puede encontrar títulos en el mismo mercado. No siempre la necesidad de fondos del Estado tiene que ver explícitamente con necesidad de financiarse. En muchos casos tiene más que ver con, por ejemplo, las medidas últimas de retirar pesos del mercado para evitar una escalada inflacionaria o una escalada de tipo de cambio. Entonces son herramientas de política monetaria que te permiten absorber dinero o al contrario, si llego a retirar un bono, devolver dinero al mercado. No me voy a meter en política macroeconómica, sí me voy a quedar con bonos. Así que cambio la cámara y empezamos a escribir un rato. Dejo acá atrás, lo ponete con las patas.
Bueno, el momento de ver bonos, nos vamos a dar cuenta que, como siempre, ¿sí? Vamos a tener que endeudarnos y después pagarlo. Entonces, el primer tipo de bono que vamos a ver es lo que se llama un tipo bullet o por sistema americano. Ese bono bullet, ¿qué es? No, perdón, voy a arrancar después con el, me confundí. Puede pasar. Vamos a arrancar con un cupón cero. ¿Sí? Casi arranco mal, así que no, ustedes retenme cualquier cosa. ¿Qué es un bono cupón cero? Imagínense que una empresa en el momento cero necesita fondos. Entonces lo que hace es ofrecer en un momento en el tiempo un título de un determinado valor nominal. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Esto es el título ofrecido al mercado. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Eso que ofrezco en el mercado, a mí me permite decir, mira, yo tengo disponible estos títulos. ¿Quién los quiere comprar? Entonces, un cupón cero no ofrece intereses, y lo único que ofrece es, che, esto vale, por ejemplo, 1000. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el negocio de un cupón cero? El negocio es que la persona que lo quiere comprar, que quiere invertir en este tipo de cupón, lo que va a hacer es pagar menos hoy por dicho cupón y de esa manera le va a sacar una diferencia. Ahora, ¿qué significa pagar menos por eso? Bueno, evidentemente que el precio en cero que voy a pagar va a ser cuánto estoy dispuesto a entregar por este valor nominal. ¿Sí? O sea que este es el precio de entrada. Lo bueno de los títulos es que son negociables. Quiere decir que esta persona que lo compró acá puede esperar hasta el final y cobrar todo lo que dijo que iba a cobrar, o lo que puede hacer es venderlo en el medio, esperando unas nuevas condiciones de mercado, y por ahí, si lo vende en este momento, encontrar un rendimiento de más corto plazo que le sirva. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este bono no tiene pago de intereses. Solo rinde por pagar un precio menor. Ahora, ¿qué va a pasar en este momento? Yo estoy ahora en el momento cero, en un momento dado de la historia, ¿sí? Como si fuera ahora. Ahora tenemos un dólar que estuvo hasta hace un par de semanas muy alto, el dólar ilegal, el dólar blue, como le llaman, donde la confianza de la economía venía un poco mal. Teníamos elecciones en Estados Unidos, lo cual llevaba un cierto panorama de incertidumbre. Esto en estas últimas semanas, y llegamos a hoy donde la elección de Estados Unidos está prácticamente decidida, el tipo de cambio paralelo se estabilizó un poco, hubo, en este momento, hubo una recuperación de las acciones del mercado de valores, posiblemente acá la tasa esté un poco más estable. La pregunta es, ¿y cuánto pagaría por eso? Bueno, lo que se dice es que el precio que voy a pagar está dado por el valor nominal que tiene ese título, por un 1 menos D. 1 menos D, que si lo despejo, ¿sí?, es el precio en cero sobre valor nominal y se lo conoce como valor de paridad. Valor de paridad. Si ustedes se dan cuenta, esto parece un descuento común y corriente, lo cual es cierto. Entonces, si yo digo, voy a comprar un título cuyo valor, voy a comprar un título cuyo valor de paridad es del 93%, quiere decir que de lo que vale esto, el 93% es lo que voy a terminar pagando. ¿Sí? Por eso, a esa D que acabamos de obtener, se la conoce como tasa descontadora. Acá hay una cuestión, ¿sí? ¿Cuánto voy a pagar finalmente por el título? Bueno, en muchos casos lo que termina pasando es que termino pagando lo que el mercado en su conjunto, como oferta, termina diciendo. Si hay una alta demanda de ese título, este precio va a subir.
Si hay una demanda baja de ese título y tengo que convencer mucho a los inversionistas para que lo compren, posiblemente va a bajar y eso va a subir mi tasa descontadora. Obviamente la tasa descontadora no marca el rendimiento del título, por lo tanto, si quiero saber cuánto rinde, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Debería buscar la tasa de interés. ¿Cómo se busca la tasa de interés? Como nosotros ya sabemos de toda la materia, como tasa de descontadora sobre 1 menos tasa descontadora. En síntesis, lo que terminamos haciendo es el famoso y querido arbitraje de tasas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos encontramos con estas fórmulas? Por un lado, voy a volver a la gráfica original, empresas que colocan títulos, ¿sí? Que los venden en el mercado al precio de mercado que haya, ¿sí? Seguramente lo que va a pasar acá, el caso más presente, más claro fue que uno sale a ofrecer títulos, como pasó en el 2016 con la refinanciación de los holdouts, y eso que pasó, dependiendo de las ofertas que haya, se va a establecer el precio. Claro, si la rentabilidad que ofrece este título es muy alta, la gente va a querer quedarse con el título, entonces va a ofrecer precios mejores. Mientras que si hay poco interés en el mercado por la seguridad que me da el título, por quién lo emite, porque no le tengo confianza y demás, baja cantidad de ofertas va a hacer que este precio baje. O sea que vamos a estar ante un lugar donde la oferta de títulos en el mercado va a hacer que el precio o suba o baje dependiendo de justamente la demanda que hay. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo eso para que les quede claro. El precio de entrada depende de cuán demandado sea el título. ¿Sí? Vamos a decir que a mayor demanda, mejor precio en cero. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos una situación interesante, que es la situación inicial. Es decir, bueno, a ver, yo emití el título, ¿sí? Emití el título, me lo compraron, entonces yo como empresa ya me desligo de la negociación del título, ya estoy afuera. Lo que sé que al final, cuando este título venza, lo voy a tener que pagar. Cuando digo lo voy a tener que pagar, obviamente puede darse situaciones como que el mercado caiga, la empresa pierda oferta, pierda, ¿cómo se llama? Pierde algún tipo de justamente demandantes, y eso termina haciendo que sea menos confiable que la empresa termine pagando. Y eso a quien va a perjudicar, salvo que espere a que el título vence y después le paguen, es al que es poseedor del bono. ¿Por qué? Porque el bono se puede seguir negociando. Entonces nos vamos a encontrar lo siguiente, que en el mercado, en el título, puede cambiar de manos sin intervención del emisor, o siendo este quien busque retirarlo. ¿Sí? Entonces yo tenía la emisión original, precio en cero, valor nominal, y me encuentro con que la persona que lo tiene viene acá, el momento, vamos a suponer que esto es momento 0,4, no importa, o sea, no llegó a 1, pero che, lo quiero vender. Lo quiero vender hoy. ¿De qué me encuentro? ¿Yo sigo hablando de cuánto vale acá nominalmente? Sí, obviamente, sé que vale una X cantidad de fondos. Pero cuando yo quiera recotizar el bono, ¿sí? Cuando lo quiera recotizar, quiero ver cuánto vale ese bono hoy según las nuevas condiciones de mercado para adelante. Porque yo acá lo compré de una manera y viene acá esto lo vende de otra. Entonces, vamos a suponer que este bono valía 1000
y la persona lo pagó 9.30. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en este momento el mercado hace que... El mercado dice, hoy el bono vale 9.50. Entonces, claro, hoy ¿qué hizo el mercado? Recotizó la situación a los días que faltan y las condiciones que están. ¿Y esto qué le puede permitir? Que quien tenía el bono originalmente, puede decir, che, a mí ya me sirven estos 20 pesos que están acá por el tiempo que pasó. Y lo puede vender y ya esta rentabilidad para adelante es del nuevo poseedor. Entonces, lo que decimos que son negociables en el mercado. Esto es una situación buena. El bono subió su cotización, lo cual posiblemente sería lo natural porque se achica el tiempo, pero también puede pasar al revés. Podría pasar que yo lo compré 9.30, el bono vale 1.000, lo que me encuentro en este momento es que la situación empeoró. ¿Y qué va a pasar? Que ahora el bono vale 8.90. Tú vas a decir, bueno, pero pará, no lo vendas, porque si vale 8.90, vendelo cuando valga 1.000 y te olvidás. Sí, pero por ahí empeoró porque la economía empeoró. Y lo que termina pasando es que esta persona termina perdiendo, ¿sí? Vamos a decir que si vende pierde, pero ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar con esta persona es que si llega a vender acá, pierde, pero por ahí está esperando una pérdida mayor. Por ejemplo, lo que pasa con gente que pese a que sale perdiendo, dice, lo que no quiero hacer es perder más. Por ende, obviamente para la empresa, para el que es empresario, siempre estoy mirando los 1.000 y si mi situación financiera es sólida, quizás qué es lo que me convenga. Quizás me convenga yo empresa comprarme mi propio bono y me ahorro esta diferencia. O sea, cambio la cámara, así por acá. Imagínense que yo tengo esta situación de que el mercado está un poco temeroso de lo que va a pasar para adelante y hace que haya una fuerte caída en el precio de los títulos dada la incertidumbre del mercado. Si yo empresa estoy sólido, salgo a recomprar mis propios títulos y eso me permite ahorrarme mucho de la deuda que tenía para adelante. Obviamente tengo que estar en posición de hacerlo. Entonces nos encontramos con que esta negociación de los títulos en el mercado abierto puede beneficiar a la empresa que se financió bien y después cuando pudo recuperar los bonos, en síntesis terminó pagando mucho menos de lo que iba a pagar finalmente. Ahora, claro, acá viene la parte muy interesante. ¿Por qué es esta situación? Porque le agregamos a la materia algo que hasta ahora no tenía, que era el riesgo. ¿Sí? Si yo supongo que la empresa está bien, yo, poseedor del título, la empresa me va a pagar 1.000 al final. Y yo no tengo por qué desconfiar de eso. Lo que hago es no vender, menos que menos me lo saco a 8.90, y lo que hago es esperar hasta el final. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos 100 días ya, se me ocurrió comprar unas acciones de una de las empresas que cotiza en bolsa, que a mi gusto está muy subvaluada. Y bueno, obviamente las acciones se cayeron mucho, estos 3 meses fueron bastante bajas, perdí unos mangos, pero ¿qué pasa? Yo no considero que esas acciones yo tengan que salir. Creo en la empresa, creo en que se va a recuperar la cotización, creo que va a subir muchísimo más, porque su valor en dólares hoy es demasiado bajo y cuando se estabilice va a estar muy arriba. Entonces yo no salgo. No me interesa salir. Sí, hoy técnicamente estoy perdiendo plata, pero no creo que vaya a ser así para adelante. Entonces, ¿qué hago? Me quedo. Y si yo fuera la empresa, por ahí está, salgo, che, te los compro, dale, si, así no perdés más. No, yo considero que vas a estar bien y sigo. ¿Sí? Distinto es el caso de que la empresa se fuera a fundir y te ofrecen amablemente comprártelas, vendéselas, porque si no vas a perder más. ¿Sí? Entra bonos en segundo parcial, es buena la pregunta, Rose, y no es ninguna locura lo que vamos a hacer, así que no te preocupes. Bueno, vuelvo a la cámara, a la otra. Entonces, nos encontramos con que el precio, ¿sí?, del bono, ¿dónde está mi video? Acá, muy bien. El precio en el momento 0 era para lograr en el momento 1 un determinado valor nominal. Entonces, lo que decimos ahora es lo siguiente. El haber logrado
una financiación de corto plazo, porque estos títulos son de corto plazo, puede hacer que la empresa quiera hacer una extensión de este título. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que se conoce como un rollover. ¿Sí? Un rollover es ofrecer a mis títulos extender el vencimiento. ¿Y qué es extender el vencimiento? Es ofrecer un segundo momento 2, pero ahora sí a una determinada tasa de interés. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es decir, che, yo mis títulos vencían acá, pero puedo ofrecerle al mercado, en vez de vencer a los 90 días, te ofrezco pagártelo los 180 días. Eso sí, ese valor nominal prima ya va a tener una rentabilidad dada. La pregunta es, ¿por qué hago esto? Bueno, porque no quiero salir a pagar los valores nominales y prefiero extenderme en el tiempo, dado que a mí como empresa me sirve para seguir financiándome. Y acá hay algo muy interesante. Cuando ustedes van a comprar algo habitualmente y sacan un crédito, lo que quieren hacer es sacarse encima del crédito para olvidarse de la financiación. Las empresas no son así. Las empresas trabajan, ya lo vamos a ver en su momento en la administración financiera, trabajan con la plata de los inversores, ¿sí? De inversores sin riesgo, los que compran títulos. Realmente también tienen inversores socios, pero eso es otra forma de verlo. Entonces, si yo me financié y esas personas que invirtieron en mis títulos les sirvió la inversión, pero que me conviene a mí como empresa decir, che, te sigo pagando, no me pidas la plata todavía, que yo la voy a seguir invirtiendo, y lo que vamos a hacer es tirar un rollover para adelante para decir, en vez de pagarte ahora, te pago dentro del plazo que establecemos, y de esa manera la empresa sigue utilizando ese dinero, que obviamente el rendimiento que le saca es muchísimo más alto que el que ofrece, por eso lo que hace la empresa es apalancarse, y con esa plata lograr sacar mayor rentabilidad. Por eso lo que uno después puede querer comparar es el rendimiento punta contra punta de un precio original contra el precio con el rollover, finalmente. Ahora, ¿por qué es interesante esto del rollover? ¿Qué me conviene? $90 días más un rollover o buscar 180 días directo, ¿sí? Entonces nos encontramos con que un título que me permitiría esto del rollover de 90 días, claro, yo para adelante me pueden ofrecer una nueva tasa o puedo garantizarme ya una tasa como es esta, a 180 días. Entonces yo les pregunto, che, a 90 días me ofrecieron un título, ¿sí?, de 0 hasta 90, que paga una rentabilidad del 13%. Y me ofrecieron un segundo título a 180 días, que en síntesis ya me paga a 180 días una rentabilidad del 24%. ¿Qué hacen ustedes? ¿Toman este o toman este? Claro, usted me va a decir, bueno, pero profesor, depende, porque este título también se va a extender. Y si yo quiero quedarme 180 días, cuando me tiren la tasa futura, ya voy a tener los 180 días completos. Sí, pero los rollover al inicio de las operaciones no se conocen. Yo no sé cuánto va a ser la tasa futura. Entonces, si de repente la tasa futura se espera que vaya a subir, yo como inversor digo, che, ojo que si la tasa futura es más alta, mejor. Y si la tasa futura tiende a bajar, o sea, que si para adelante la tasa fuera a bajar, me hubiera convenido colocar mi dinero a 180 días y lograr que esa rentabilidad ya esté garantizada. Digo, cuando uno ve teoría de esta materia, sabe que las tasas anuales deberían ser mucho más altas que las tasas mensuales, para que yo me tiente a invertir más. Ahora, claro, si es que la expectativa de la tasa futura es mantenerse o a la suba. Si la expectativa es a la baja, seguramente te van a ofrecer una tasa más barata. Entonces, ¿qué dice mucha gente? No, me conviene colocar mensualmente porque en el anual termino ganando menos. Sí,
si mensualmente después la tasa se mantiene como está hasta ahora. Las tasas no necesariamente se mantienen. Pero posiblemente lo que yo necesite es decidir cuál debería ser la tasa futura para que a mí me convenga hacer el rollover. Porque si la tasa futura no es creíble que va a tener ese nivel, preferible ya fijar la tasa hoy y después, si la tasa cambia, yo ya estoy garantizado. Entonces fíjense lo que va a pasar. Es para saber si conviene fijar hoy la operación o arriesgar al rollover, ¿qué hago? Es averiguo la tasa futura de paridad, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es decir, esta tasa del 24%, que es para la operación a 180 días, la voy a igualar a la operación a 90 días por 1 más la tasa de paridad. O sea, la tasa que me va a igualar estas dos operaciones. Entonces, de esa manera sé cuánto debería estar, cuál debería ser la tasa futura para igualar, sí hijo, está hecha, está en la cocina, para igualar las operaciones. Esperen que soy el peor padre del mundo, olvidar a mi hijo la... ¡Ay, por favor! Entonces, despejemos a ver cuál es la tasa futura que me igualaría a las operaciones. ¿Esto qué digo? La I de paridad es, paso esto dividiendo, paso esto restando, 1,24 sobre 1,13 menos 1, y eso es lo que debería estar la tasa en el futuro. 1,24 dividido 1,13 menos 1, 0,097345. Entonces, claro, si la tasa llega a estar para arriba, si la tasa futura llega a estar para arriba, me conviene hacer el rollover. Mientras, te dejé el verde. Si la tasa llega a estar para abajo, me conviene la operación a 180 días. Lo bueno de este concepto de la tasa futura, que no solamente es necesario para la parte de bonos, ¿sí? Vamos a ver a un plazo fijo, ¿no? Yo miro las tasas de plazo fijo, la semana pasada habían subido en torno al 34, 36%, que hubiese una tasa que estaba puesta para tratar de contener la escalada del dólar. Si yo sé que esa tasa se puso específicamente por una escalada, puedo decir lo siguiente: ¿qué pasa si yo ya fijo mi plazo fijo por un año al 34%? Bueno, muy factiblemente, que esa plata te rinda mucho más. ¿Por qué? Pues ya esta semana cayó la tasa. ¿Y por qué cayó? Porque cayó la presión sobre el dólar, el blue bajó casi 30 pesos, eso hizo que la presión sobre el dólar paralelo bajara, entonces no hizo falta hacer tanta presión con respecto al plazo fijo. Entonces, eso le permitió a aquel que miró las tasas futuras y vio que las tasas eran bajas, ¿hacer qué cosa? Ya fijar sus operaciones en los plazos fijos. Ahora, te vas a decir, bueno, pero profesor, el dólar se va a escapar más. Ojo al piojo. Y llegó a 195
el que compró a 195 hoy ya perdió 30 pesos por dólar comprado. Y la pregunta es, siendo que el dólar oficial está en 80, ¿subirá más del doble de la evaluación en el primer tramo? Muy factiblemente que no. Entonces, si tu alternativa es comprar Blue a 195 o ahora a 160 y el tipo de cambio oficial se va a ir hasta ese lugar, posiblemente pierdas plata si compras en el paralelo. Entonces, ¿qué termina pasando? Si yo tengo pesos y mi alternativa era el paralelo, posiblemente me convenga ir en pesos a quedarme en eso, pues yo no estoy comprando, no es que vendo dólares y me meto en el peso, yo tengo pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le puedo sacar una rentabilidad del 30%, cosa que no lograría con el paralelo. No digo que sea fácil, digo que a veces comprar un tipo de cambio muy sobrevaluado, no sé si es tan negocio. ¿Por qué? Porque después, hasta que logre ese valor nuevo, y si ustedes a sus pesos le sacan 34% real, no parece mal. Real no, nominal. Bueno, esto del tipo de cambio futuro tiene que ver con qué bonos elegiría. Elijo un bono 90 con un posible rollover, elijo un bono 180 y ya garantizo mi rentabilidad. Esa sería la pregunta a responder. Obviamente también tenemos la posibilidad de evaluar, y a lo que vendí, ¿cómo me fue? Bueno, eso lo hacemos con la materia tal cual venía haciendo hasta ahora. Así que cuando hagan ejercicios con Alejandro, se van a dar cuenta que no va a ser ninguna locura. ¿Por qué se llamaba cupón cero este bono cuando arrancamos hace un rato la clase? Porque no pagaba nada. Es precio contra valor nominal. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pagar un bono que sí paga estructura, que son los bonos primero sin amortización y después amortizables, pero que salgo a ofrecer una tasa de interés. ¿Es mi pelo? ¿Qué desastre? Bueno, así que vamos a arrancar por el que había nombrado antes, pero no arranqué, bono de tipo bullet o por sistema americano. Cuando tenga que encarar una fibra en la facultad, me voy a querer morir. Entonces, ahora sí, bullet o por sistema americano. ¿Y qué nos encontramos? Nosotros sabemos que un bono de corto plazo, como el que mostramos hace un ratito con el cupón cero, si yo 90 días invierto, me das los fondos, no hay ningún problema. Mi drama es que si ese bono que me ofrecen ya no es a corto plazo, ya es un mediano plazo. Entonces de repente me ofrecen, te voy a dar un bono a 3 años. Pucha, 3 años de bono, o sea, es una banda. Y me ofrecen un valor nominal al final, ¿sí? Me ofrezco 1000. Entonces, si yo soy un inversor, que lo que me doy cuenta que recién dentro de 3 años me van a estar pagando el valor nominal, cuando vaya a calcular el precio, la verdad que el precio que voy a dar acá es muy bajo. De hecho, piensen en las tasas que se están pagando hoy en día, esto va a ser chauche palitos. Entonces, ¿qué hace el emisor del título que ofrece un bullet? Lo que ofrece es pagar rendimientos periódicos que le permitan al inversor ya no pensar que su plata está contra un valor nominal, sino que su plata está contra cupones, que son obviamente cupones de intereses. Entonces lo que digo es lo siguiente, es que el emisor ofrece cupones de interés. ¿Sí? Cuando digo cupones, ¿sí? Déjenme que voy a buscar una imagen en internet. ¿Sí? El gran detalle, ¿sí?, al momento de ver esto en cómo eran los títulos en su momento, es que el título realmente tenía un cupón, como si fuera un cupón de descuento, ¿sí? ¿Y por qué se daba eso? Bueno, estoy teniendo... Pero miren qué lindo. O sea, vamos a buscar este. Entonces, si yo tenía que ofrecer un título, lo que hacía era agregar los cupones de rendimiento. Eso permite que uno va arrancando los cupones y va cobrando, ¿sí?, el cupón que le corresponde. A ver si hay alguno que no sea de China con ese caso, que si estaba viendo otro, ¿sí? Pero los cupones que eran esto que me permitía ir cobrando algo. ¿Por qué? Porque un bono emitido por 500
ofrecía cupones de 20 periódicos. Entonces, esto es como que decirme, a ver, vos vas a esperar mucho tiempo hasta cobrar tu parte principal del título, pero en el mientras tanto yo te ofrezco ir cobrando algo, ¿sí? Obviamente este cupón le arrancaron el primer cupón y me quedan el resto de los cupones para cobrar, ¿sí? Obviamente hoy es más una alegoría de lo que se hacía antes que realmente lo que se hace hoy en día. ¿Estamos? Y tienen distintos ejemplos de cupones. Pero ¿qué va a pasar con esto? Ese cupón de interés se ofrece a una determinada I1, que es la tasa cupón. ¿Qué es la tasa cupón? Es la ofrecida por el emisor. Entonces me encuentro con que si ofrezco una determinada tasa, el cupón no es ni más ni menos que el valor nominal por esa tasa 1, que es la que ofrezco. Recién en el título que les mostré, era un título de valor nominal 500 que ofrecía cupones de 20 pesos. ¿Sí? ¿Y por qué de 20? Bueno, porque evidentemente esas tasas pagaban el 4% de cupón. ¿Sí? Eso hacía que diera 20. Entonces, este inversor que va a tener un precio hoy, que está esperando cobrar cupones más el valor nominal, por eso decimos que esto es un bono por sistema americano. Paga intereses periódicos y el principal al final. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pago por este título? Entonces, acá va a tener mucha injerencia, es lo que se conoce como la I2, que es la tasa del inversor o de mercado. La realidad es que difícilmente un inversor individual puede marcar el ritmo de la cotización del título, salvo que vaya a comprar tanta cantidad que digo, mira, yo te voy a comprar el 80% de la emisión, seguramente va a tener una tendencia. Ahora, si eso que me ofrecen, que es muy poquito, contrasta contra lo que ofrece el resto del mercado, como ofrece más, yo puedo decirle, mira, está todo bien, pero tengo más demanda. Entonces necesito que vos me agarres con tu título y me lo canibalices al extremo. Por lo tanto, uno hace una emisión abierta diciendo, bueno, a ver, ofrezco estas condiciones, tal tasa, tal nominal, en tal plazo, y vemos las ofertas que se dan. Por eso uno escucha que cuando de repente salen emisiones, ¿qué es? A ver cuánto se demandó. ¿Sí? Insisto, la emisión de los holdouts del 2016 se hizo por una emisión de 16.000 millones de dólares y resultó ser que se recibieron 64.000 millones de dólares, casi cuatro veces, de ofertas. El hecho de que haya muchas ofertas, ¿qué es lo que implica? Que yo puedo perfectamente, estando con tanta demanda de ese título, buscar las mejores condiciones. Mejores condiciones que van a bajar la tasa 2, que va a ser la tasa que el mercado quiere pagar por este título, y me va a permitir a mí financiarme más barato como empresa. Tenemos en cuenta que las condiciones del 2016 eran interesantes porque las tasas mundiales eran muy bajas y había una hiperliquidez para colocar títulos. Entonces de repente sale la Argentina, que sale de un default, que tiene un título que no va a poder bajar mucho la tasa y te ofrece un 6% de interés en dólares. Entendamos algo, las tasas de interés en el mundo son extremadamente bajas. 1, 2%, la tasa de la Reserva Federal estaba en 0, y algo en ese momento. Entonces, que a mí me ofrezcan un 6% en dólares es una locura. Entonces, sí, encontraron mucha demanda, ¿sí? Lo cual les permitió bajar una tasa bastante fuerte. Digo, el gobierno venía de pagar tasas del 9-10%, dado que estaba en una situación de default con respecto a cierto grupo de holdouts, y de repente, saliendo de esa situación, logra una tasa muy baja. ¿Era confianza en el gobierno argentino? Bien pedo. Era que la demanda, mejor dicho, la oferta de tasas a nivel mundial era muy baja y pese al riesgo, el rendimiento era muy bueno. Entonces, ¿qué dijeron? Che, demandemos más de esto y por ende se pudo colocar. Pero claro,
el hecho que haya subido la demanda por la hiperliquidez mundial hizo que las tasas de interés que se pagaran bajaran. Por eso digo que es la tasa de mercado, es lo que el mercado logre pagar por ese título. Entonces, ¿qué tenemos? Una estructura de que el precio que voy a pagar tiene que ver con esto actualizado. ¿Actualizado a qué tasa? Y actualizado a la tasa de mercado, o sea, porque obviamente el que va a mandar acá es cuánto el mercado está dispuesto a pagar por este tipo de títulos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el precio en cero va a ser la suma de esos cupones, obviamente actualizados a la tasa de mercado, ¿sí? Un periodo, 2 periodos, 3 periodos, y así hasta el final, que cuando termino va a ser cupón más valor nominal sobre 1 más I2 a la N, ¿sí? Acá la N eran 6 periodos, porque lo que hice fue, si eran 3 años, lo que digo es que acá pago cupones semestrales. Digamos que las empresas no quieren pagar, no quieren que su cash flow implique muchas erogaciones constantes de fondo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen cupones con más separación, que al inversor le sirve porque junta como todo su rendimiento, y a la empresa no le implica constantemente andar pagando. Y otra cosa, cuando llegue el valor nominal a pagarse, muy factiblemente lo que haga es recolocar nuevos títulos, y de esa manera no es que yo salgo a pagar. No, me quedo con la plata, hago una operación financiera de recolocar y de esa manera me sigo financiando. Aquel que le sirve vuelve a comprar lo mismo que había comprado antes, igual a obtener su rentabilidad. Aquel que no le sirve vende o cobra esto y otro será el que compre, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Qué silencioso que están, es una versión silenciosa. Tararara. Estoy buscando dónde cuerno estamos en vivo. ¿Sí o no, gente? Bueno, sigamos. Entonces ahora, que yo lo que tengo es propiamente ¿cómo se llama? La estructura armada, lo que voy a hacer es armar para ustedes la fórmula, ¿sí? ¿Y la fórmula qué es? Que el precio en cero es, como todos los cupones son cupones constantes, yo ofrezco una única tasa de interés, y esa tasa de interés es la que a mí me permite calcular esos cupones. Yo digo que el cupón se actualiza como una renta, por 1 menos, 1 más I, 2 a la menos N sobre I. ¿Esto qué hice? Tomé una renta a valor actual y actualicé cada uno de esos cupones. A su vez, tengo que actualizar el valor nominal. ¿Y el valor nominal por qué lo actualizo? Bueno, lo actualizo porque justamente, ¿qué voy a decir? Ese valor nominal que recién voy a cobrar en el futuro, lo actualizo para hoy. Por lo tanto, el precio en cero es el valor actual de los cupones, valor actual de esos cupones, más el valor actual del nominal que me ofrecen pagar. Y acá vamos a encontrar una característica muy interesante respecto de esto. Yo tengo dos tasas. La tasa cupón, que es la tasa a la cual ofrezco los títulos, ¿sí? Y tengo la tasa de mercado o del inversor, que es la que me permite ver cuánto me quieren pagar por eso. Entonces voy a encontrar lo siguiente. Vamos a decir que si la tasa cupón, o sea la tasa 1, fuera menor que la tasa pretendida por el mercado o por los inversores, ¿qué es lo que vamos a lograr cuando hagamos todo el cálculo? Vamos a lograr que el precio en cero sea menor que el valor nominal, lo cual parece tener lógica. Claro, ¿por qué? Porque como lo que me ofrecen no compensa mi rentabilidad, una parte la hago
cobrando los cupones, y otra parte es pagando un menos que el nominal. Por eso se dice que ese precio va a estar bajo la par. Obviamente en el momento de analizar el precio si está bajo la par, sobre la par y demás, es en el momento inicial. Es el momento en el cual se emite el título. Ya después no tiene sentido. Obviamente si la tasa 1 es igual a la tasa 2, me voy a encontrar con que el precio en cero va a ser igual al valor nominal. ¿Por qué? Porque yo, que emití el título, ofrecí lo que el mercado quería. Entonces este precio tiene el rendimiento que quiere. ¿Y después qué hago? Como yo te di el rendimiento que vos querías, yo te termino devolviendo lo mismo. ¿Sí? Pero no es que te devolví lo mismo. Te fui pagando los intereses, así que en ese caso decimos que ese bono está a la par. Y obviamente, si el rendimiento que ofrecen las acciones, los títulos digo, fuera muy alto, o sea, fuera mayor que el rendimiento pretendido por el mercado, o sea, es tan bueno el cupón que me lo quiero quedar, es posible que el precio en cero sea mayor que el valor nominal. En este caso se diría que el bono está sobre la par. ¿Sí? Obviamente yo, empresa, no queriendo emitir cupones tan altos y no tener que garantizar un cupón tan periódicamente alto para mi cash flow, posiblemente quiera irme a una situación bajo la par donde pago cupones pero no muy altos. ¿Y en qué radica parte del financiamiento? En que cuando yo vaya a devolver voy a tener que compensar más el precio, ¿sí? O sea, no es que me protegí tanto con lo que iba pagando. Pero bueno, en síntesis el precio es lo que yo quiero conseguir de fondos, ¿sí? Pues si yo quiero conseguir 2 millones de pesos y emito muy bajo la par, voy a tener que emitir mucho más acá para conseguir esos 2 millones de pesos. Eso porque la tasa que yo ofrecí fue baja. Ahora, si quisiera lo mismo, ¿qué hago? Ofrezco 2 millones de pesos a la tasa que el mercado quiere y yo termino devolviendo 2 millones de pesos. Obviamente, teniendo que hacerme cargo de cupones más altos. ¿Sí? El bono de tipo bullet, ¿sí? Al cual le van a encontrar más fórmulas en el libro. ¿Qué es lo que tiene? Es un bono que está planteado en este lugar como que yo lo compré en el momento de emisión. Yo lo compré en el momento cero, la empresa me ofreció todas las condiciones directamente a mí y se la compra. Necesariamente voy a ser yo el que espere hasta el final de la emisión y recobre todo. La respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque bueno, yo compré un título a 3 años, yo inversor sentí en ese momento que me quería quedar con ese título para siempre y me encuentro nuevas oportunidades, o yo, poseedor pero que tengo otras inversiones, quiero salir para poder invertir en otra cosa, entonces voy a poder ofrecer ese título en el mercado. Si yo compro el título en un momento donde el mercado está muy convulsionado y lo vendo en un momento donde el mercado ya está más estable, es muy factible que yo le saque una rentabilidad mucho más alta que la que pretendía. ¿Por qué? Y bueno, porque yo compré el título bajo y lo compro en un momento donde la tasa descontadora, la I2, al no ser tan alta, me permite cobrar más. Y eso hace que la segunda forma de rentabilidad que tienen los poseedores de títulos sea negociando el título del mercado. O sea, una es lo que estamos viendo. Yo quiero mi I2, espero hasta el final, le saco una rentabilidad. Ahora, me encuentro con que en los últimos 3 días la bolsa subió. Las tasas de referencia bajaron un poco, por lo menos las tasas de rendimiento pretendido del mercado bajaron un poco. Eso hace que ciertos títulos hayan mejorado su cotización. Y yo lo que tengo es el título en la mano. Cuando lo vaya a vender, ese título va a estar valuado más alto. Yo puedo lograrle una rentabilidad extra que no es esperar hasta el final. Es, dado cómo aproveche la situación de mercado, sacarle más. O al revés. O arruinarla. Es decir, che, yo compré este título que valía 1000, lo compré a 9.30 y hoy que necesito fondos resulta ser que el título vale 8.40. 7.10. ¿Cómo que vale 7.10? Bueno, las condiciones de mercado empeoraron y la tasa descontadora de hoy es muchísimo más alta que la que pagaste vos. Por ende, vos, poseedor del título, si salieras del mercado hoy, vas a perder plata.
Por eso insisto, le agregamos riesgo a todo esto. No es que el mercado me paga lo que dice directamente. Ustedes se van a reír, pero en mi pantalla, tipo ahí abajo, apareció alguien, ¿cómo se llama? Alguien que empezó el video, creo que Camila. Y pensé que estaba en mi espejo, estaba en mi ventana ya, así que estoy alucinando. Bueno, entonces, ojo, las condiciones en las cuales yo salgo a vender o comprar títulos, ¿sí? Por eso lo que tenemos que ver, aparte de ver el precio en el momento original, es cuánto vale el título cuando yo lo quiera vender más adelante. Entonces, cambio de cámara y lo planteo. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasa si quiero vender el bono en otro momento? Entonces me encuentro con lo siguiente, ¿sí? Mi título, valor nominal, con mis determinados cupones. Bueno, vamos a hacer uno, ¿no? Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Que yo había comprado acá, pero de repente se me ocurre vender acá. Y si a mí se me ocurre vender acá, lo que va a terminar pasando, yo voy a tener que actualizar todos los cupones que me queden y el valor nominal hasta este momento. ¿Quiere decir que me va a beneficiar eso? No. Posiblemente, si las condiciones del mercado mejoraron para mí, pueda sacar un rendimiento nuevo. Pero si las condiciones empeoraron, voy a estar frito. O sea, tengan en cuenta algo. Acá el principal perjudicado de esto es aquel inversor que, como no tiene fondos para soportar la situación, posiblemente diga, uy, mira, ¿sabes qué? Tengo que salir a vender. Tengo que salir a vender. Me falta la plata. Bueno, asumí las pérdidas. Ahora, aquel inversor que no vende por necesidad, sino que puede esperar, puede decir, a ver, mira, el mercado está convulsionado, la tasa que vos tenés ahí de descontada es demasiado alta, espérala. ¿Y por qué espéralo? Espéralo porque no es momento de vender. Entonces, si yo saliera a vender en ese momento particular de la economía, voy a tener que asumir una pérdida que no es la que quería. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está el precio hoy? Re bajo. Pregunta, ¿esa empresa que emitió el título necesariamente va a defaultear, no te va a pagar o algo? Mi expectativa es que no. Si mi expectativa es que no, me quedo con el título. Entonces, podemos plantearnos, che, hoy estoy perdiendo plata. Estoy mirando mi monitor de justamente de rendimientos. Mis inversiones anteriores habían ido muy lindo. No tengo mucha plata en eso, es casi una cargada. Pero mi situación anterior, con un plazo promedio de 20 y pico días, me había ido bien. Hoy mis nuevos plazos son una basura, estoy bastante mal. 102 días y pérdidas del 20%. Pero estoy apurado. Esto que digo, che, qué cagada el precio, está muy bajo. Y eso es toda mi reacción. Como voy a esperar, como no voy a salir del mercado, ese precio que acabo de ver directamente no me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos el precio en este momento? ¿Cuál sería la cuenta que voy a hacer? Bueno, vamos a decir, supónganse que estos títulos están cada, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada 180 días. ¿Sí? Y yo voy a vender 40 días antes del vencimiento del próximo cupón. Obviamente yo no voy a contemplar estos dos cupones, los cuales ya me pagaron. ¿Y qué me quedan? 4 cupones más el nominal. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, el precio, a ver, tengo 180, 360, y si faltan 40 días, perdón, 180, 360, si faltan 40 días, acá pasaron 140. 360 más 140, el precio de los 500 días.
¿Y cuánto vale el precio de los 500 días? Bueno, va a ser el valor de los 4 cupones más el nominal en este momento. Entonces, ¿qué puedo decir? Cupón por 1 menos 1 más I2 a la menos 4 sobre 1 más sobre I2 más valor nominal sobre 1 más I2 a la 4, que es lo que hice, llevé todo hasta acá, o sea, hasta el periodo anterior. Y lo que hago es multiplicar por 1 más I2 a la 140 sobre 180. O sea, que llevé todo hasta el momento anterior y después capitalicé. Y eso me permite ver hoy cómo estoy. Obviamente, esta I2 es la nueva tasa vigente, ¿sí? Que podría ser la misma, lo cual me va a implicar, si la tasa es igual, seguramente que el precio que voy a vender hoy va a ser más alto que el que compré. Perdón, que el precio vendido hoy es más alto que el que compré. Si la tasa de mercado bajó, voy a vender a un muy buen precio, e incluso voy a sacar una rentabilidad, y yo ya no meto en discusión los cupones anteriores. Lo que digo es, bueno, simplemente esto es lo que puedo vender por los cupones que me faltan para cobrar. Déjenme que voy a buscar un segundito la guía de ejercicios a ver si podemos echar alguno. No, financiero no. Matemáticas financieras, señores. Para papam, papam. A ver. Pero qué lindo los. Bueno, vamos a ver el 7.8, el punto A, ¿sí? Después tengo que ir con otras cuestiones, así que dice, supongo que compró a principios del año 2004 un bono bullet con cupones semestrales. El bono, que vence a finales del 2008, tiene valor nominal de 1000 y una tasa de cupón del 9% nominal anual. Si la TIR a la fecha de compra es del 4% efectivo semestral, gracias, al momento de compra, el bono cotiza bajo la par, sobre la par o a la par. Vamos a ver. El tema de duration y convexidad lo van a ver con Alejandro, ¿sí? Directamente en la práctica, así que eso no es un problema. Es decir, 7.8. Entonces digo, hoy, ¿sí? Principio de 2004, compro algo que vence a fines del 2008. Entonces tengo hasta 2004, 2005, 2006, o sea, principio del 2005, principio del 2006, principio de 2007, principio del 2008 y obviamente esto cierra a finales. Lo tengo 1, 2, 3, 4, 5 años. Y los cupones son semestrales, quiere decir que son 10 semestres. ¿Sí? Bueno, yo quiero ver cuánto vale hoy. Y me dice, la tasa cupón respondo lo que dijo Cintia. Hasta acá te deja el segundo cupón, pero cuando multiplico por acá, lo que hace es dejártelo en el día que yo quería, ¿sí? Por eso digo, lo llevo hasta el segundo cupón y lo capitalizo hasta el día de evaluación que quiero, que es este. Por eso lo hice de esa manera, ¿sí?
Si no, tendría que haber hecho uno por uno hasta el momento lo cual es más dolor de cabeza si tengo varios cupones. ¿Sí, Cintia? Vayan preguntando, no es ningún problema. Entonces tengo el cupón, dice que tengo una TNA del 9%. Obviamente tendré que ver cuánto es el valor, ¿sí? Cuánto es el valor semestral. Es decir, miren, la I de 180, ¿sí? Supónganse que esta tasa la vamos a cobrar al 365 por 180 sobre 365. Y me dice que la TIR del rendimiento de esto es el 4%. 4% semestral. ¿Qué quiere decir? Que la I2 es 0,04 directamente. Espera que saco la otra. 0,09 por 180 dividido 365. La tasa es 0,04438. Según lo que yo ya les expliqué, es que como la tasa ofrecida, la I2, es más alta que la I1, este bono se va a pagar sobre la par. Bueno, corroborémoslo con el monto, ¿no? Te voy a decir, si el valor nominal es 1000, ¿de cuántos son los cupones? Bueno, los cupones son de 1000 por la tasa cupón. Entonces te voy a hacer esto por 1000. Los cupones son de 44,383. ¿Sí? Y bueno, entonces acá vamos a ver cuánto vale el precio de este cupón. Insisto, son cupones semestrales, lo cual hizo que fueran 10 cupones. Te voy a decir, mi precio en cero va a ser el cupón 44,383 por 1 menos 1,04 a la menos 10 sobre 0,04 más el nominal 1000 sobre 1,04 a la 10. Mi precio de entrada es 1035,55. Obviamente, ¿qué voy a decir? Como el valor nominal es menor que el precio, decimos que está cotizado sobre la par. ¿Sí? En realidad, cuando nosotros vemos un bono de tipo bullet, nos encontramos con un tipo de cálculo que lo que muestra es, dada la estructura que ofrecí, cuánto debería pagar. ¿Siempre la estructura va a ser de tipo bullet o cupón cero? No, podríamos tener otras estructuras. Por lo tanto, lo que vamos a cerrar la clase de hoy es mostrando cuáles serían otras formas de estructurarlo y cómo se pagaría. Entonces, piénsenlo de esta manera. Si yo lo que tengo es un bono que en vez de pagar todo nominal al final, amortiza, ¿cuál es la forma de analizarlo? Bueno, decime cómo amortiza, de esa manera nosotros podemos calcular los pagos de intereses y demás, y ahí muestro otra estructura. Si yo soy una empresa que lo que hago es utilizar mucho el capital, no sé si me interesa un bono que amortice. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy más para usar la plata que para devolverla. Entonces, en ese caso, prefiero un bullet que me permite recién devolver el nominal al final y mientras tanto usarla constantemente. O, como va a pasar en el caso de querer recolocar los bonos, es, al momento de tener que devolverla, puedo hacer una nueva recolocación y de esa manera evitarme tener que pagar periódicamente. Pero si no es mi caso, no, estoy pagando una casa y simplemente quiero cancelar la deuda y nada más, prefiero ir pagando amortizaciones. Por ende existen títulos en los cuales la amortización es una posibilidad. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a pasar muy parecido a lo que vimos hablando. Entonces, vamos a decir, en títulos que amortizan,
vuelvo a tener dos tasas, solo que la estructura de pagos cambia. Entonces imagínense que el título es por sistema francés. Entonces, ¿qué van a pagar? Que el cupón va a ser el nominal por la I1 sobre 1 menos 1 más I1 a la menos N. O sea que yo calculo, en cierta forma, una devolución de cuotas. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que mis cupones son de capital e interés. Obviamente que el interés es sobre saldos, ¿sí? Como cualquier sistema francés. Ahora, si yo voy a tener esta estructura, mi precio que me va a mostrar que mis cuotas van a ser constantes, esos cupones van a ser constantes, obviamente no va a haber nominal al final, y lo único que voy a tener es que el precio en cero, ¿por qué va a estar determinado? Va a estar determinado por la actualización de los cupones a la tasa de mercado. Básicamente la misma fórmula, pero si la tasa cambió, a la otra tasa. ¿Es normal hablar de cupones por sistema francés? No, la verdad que no. La verdad que no. Entonces nos encontramos con que sí es bastante normal, es bonos con amortización constante. O sea, por alemán. Cintia, fíjate una cosa. La I1 es para pagar intereses. O sea, es la tasa que a mí me permite calcular cuántos son los intereses periódicos que yo voy a estar pagando. Mientras que la I2 es para valuar los pagos. O sea, para calcular el valor del precio. Entonces, ¿qué te encontrás? Con que la tasa 1 es la que a mí me permitió, por ejemplo, en lo que acabo de explicar, calcular los cupones a lo que yo quiero pagar. Yo, emisor, quiero todos los periodos pagar una determinada tasa de interés. Mientras que cuando yo quiero ver la otra tasa, la I2, ¿qué es lo que hace la I2? Es la que sirve para evaluar los bonos. Entonces, yo me encuentro con que quiero ver cuánto voy a pagar hoy por ese título, yo, inversor. Entonces, ¿qué me fijo? La tasa de evaluación, que es la tasa de mercado o del inversor. Digo, yo calculé los cupones a una tasa de interés ofrecida por el emisor y calculo el precio que el mercado está disponible a pagar con la tasa de mercado. Antes era más obvio, ¿por qué? Porque vos los cupones, estos, ¿con qué los calculás? Con la tasa 2, perdón, con la tasa 1, ¿ves? El cupón lo calculas con la tasa 1. Mientras que cuando vas a ver cuánto vale para vos el precio, lo haces con la tasa de mercado. Pero bueno, esto porque ahora nos encontramos con una situación que en toda la materia no tuvimos, es que el que te ofrece el título, ¿sí?, tiene una tasa distinta que el que te lo compra, ¿sí? Vos vas al banco, el banco te dice, mira, la tasa de interés es del 5%. Vos no le decís al banco, a mí me gustaría pagar el 8%. Vos sos un precio aceptante. Por ende, como las tasas coincidían, vos pagabas el crédito según el banco te lo dice. Mismas tasas, a la par. Ahora en esta situación que tengo, yo empresa decido qué tasa quiero ofrecer en el mercado. I1. ¿Y qué me encuentro? Con que el mercado me puede responder la misma tasa, sería a la par, o me dice, che, yo tengo una I2 distinta. Esto es lo que yo te ofrezco por tu título. Bueno, dependiendo cuán alta fue la I1, ahí te va a pagar sobre la par, bajo la par, o si son iguales, a la par. Prestan las dos tasas, ¿sí? La que ofrezco como emisor, la que pretendo como mercado. ¿Sí? ¿Se entiende ahora más, Cintia?
Bueno, vuelvo a lo de amortización. El bono con un sistema más alemán es común porque te suelen decir, por ejemplo, amortiza el 25% periódicamente. Entonces, claro, el 25% que está diciendo indirectamente, por más que suene lindo y nada más, es que la N son 4 periodos. ¿Y eso qué te va a obligar? Que si vos llegas a hacer un bono por sistema alemán, deberías calcular la estructura de ese bono para ver cuánto le vas a pagar. Entonces, supongamos, ¿no? Un valor nominal de 1000. Voy a tener una tasa cupón, una I1, del, vamos a hacer algo facilito para que sean fáciles los números, 2%, y digo pagos anuales de capital e interés. Entonces, claro, en ese momento, ¿qué voy a tener que hacer? Como un cuadro de marcha que me permita ver cuánto valen los cupones. Periodo 1, 2, 3 y 4. Valor nominal, interés, amortización, cuota. ¿Sí? Supónganse que yo digo, mi cupón vale 1000. Como todavía debo 1000, ¿qué hago? Pago el 2% de intereses. Para nosotros son 20 mangos. Bien. Como yo voy a amortizar el 25% periódico, voy a amortizar 250 mangos. Y eso hace que mi cuota total sean 270. Vengo. Este periodo ya tiene un valor nominal de 750. ¿Por qué? Pues yo ya le pagué parte del capital. ¿Y qué termina pasando? Termina pasando que ahora pago el 2%, claro, pero es el 2% de 750, no de 20, lo cual me dan 15. Pago una amortización de 250 y eso me da que lo que voy a pagar ahora son 265. Y así para adelante, ¿no? 50, 10 de intereses, 250 de amortización, 260. Y por último, ya con el último pago de amortización que me va a permitir cancelar la deuda, pago 5 de intereses y pago 255. Entonces, esto, que es el cálculo según tasa del emisor, o sea, a la I1 que ofreció el tipo, ¿qué voy a decir? ¿Cuánto vale este bono? ¿Cuánto vale si pretendo el 6% anual? O sea, me ofrecen el 2 y yo pretendo el 6. Uf, mala onda. Bueno, en cierta forma sé que todos los años voy a cobrar esto y lo que quiero saber es cuánto vale hoy. Bueno, ¿y eso cuánto vale? Bueno, el precio en cero va a ser 270 sobre 1,06 más 265 sobre 1,06 a la 2 más 260 sobre 1,06 a la 3 más 260 sobre 1,06 a la 4. Mientras hago la cuenta, y espero que escuchen la pregunta, ¿de qué forma podríamos evaluar estos bonos con herramientas matemáticas que ya conocimos? Imagínense que en vez de tener 4 años, tengo 50 años. ¿Cuál sería la herramienta matemática que utilizaríamos para evaluar un tipo de bonos con estas características? Esto digo mientras hago la cuenta. Entonces, 2,55 acá. Copiemos.
¿Tú qué hice con este título? Bueno, lo que hice fue eso, es armar la estructura de pagos, ¿sí? Obviamente usarían un Excel para esto, no lo usarían a mano. Y con esa estructura de pagos, ¿qué hago? Después lo evalúo a la determinada tasa de interés que voy a querer pagar. Si esta práctica lo hubiéramos hecho directamente en una computadora, hubiéramos agarrado el Excel y puesto el valor actual a una tasa de interés. Así que hubiera sido fácil calcularlo a mano, en el sistema. ¿Sí? Pero ¿qué me tengo que poner de acuerdo? Es como la estructura del bono, ¿sí? Obviamente la van a conocer. ¿Cuál es la tasa de interés a la cual pago intereses? Lo cual me permite calcular los cupones. Y la tasa descontadora de mercado, que es la que me ofrecen, que es la que me permite sacar cuánto finalmente voy a terminar pagando. ¿Cómo se pagó este bono? Obviamente se pagó bajo la par. ¿Y por qué se pagó bajo la par? Porque a mí de nominal me ofrecían 1000, pero como la tasa ofrecida es del 2%, y yo pretendo un rendimiento del 6%, obviamente que voy a terminar pagando bajo la par. Yo creo que todos deberían hacerse una pregunta. Profesor, ¿qué es lo nuevo de esta parte? En realidad lo nuevo de esta parte es cómo agarrar todo lo anterior y mezclarlo y utilizarlo, ¿sí? Entonces tenemos un poquito de rentas, un poquito de préstamos, cómo me pagarían una determinada tasa, o sea, yo viendo qué es lo que el mercado, qué es lo que el emisor me ofrece, y después combinarlo con una tasa de rentabilidad propia. Yo quiero rendir el I2. Entonces lo que hago es actualizar todos los flujos de fondos que tengo de futuro a la nueva tasa. Quizás más del primer parcial, cuando uno dice, bueno, pero yo quiero saber cuánto vale hoy a 40 días del vencimiento del próximo pago. Bueno, ¿qué hacíamos? Actualizábamos todo hasta ese momento. Entonces, si se dan cuenta, bonos, más allá de la parte teórica y algo que van a ver con Alejandro como la parte de duration y convexidad, es que en síntesis lo que hago es mezclar las herramientas que venimos trabajando hasta ahora con algo de teoría. Entonces, ¿cuál es la teoría? Ahora aparecen dos tasas, una que es la que ofrece el emisor y otra la que evidentemente pretende el mercado. Entonces, como todavía están cerrando la parte de evaluación de proyectos, van a ver que por eso quería terminar hoy más lo que van a ver el miércoles con Alejandro, de lo que es esto. Esto no es más difícil que esta parte. Quizá lo que se van a encontrar es que tienen que leer bien cómo es la estructura de pagos. Este título que acabamos de hacer, por ejemplo, puede tener, en vez de pagos de interés y de capital anuales, puede tener interés semestral y pagos de capital anuales. Lo cual les va a implicar que esta misma tabla, semestres intermedios no van a pagar capital, por ende no va a modificarse el interés, pero sí anualmente voy a tener capital más interés. Una vez que sacan la estructura de pagos, que es un cuadro de marcha común y corriente, ahí sí evalúan los títulos, todos actualizándolos. Entonces, es más organizarse que la gran dificultad. Y les aseguro algo que es real. Ninguna emisión de títulos se hace, tipo, tienen 10 minutos para hacer un ejercicio, ¿no? Digo, uno se sienta, analiza los títulos, se fija lo que ofrece, se fija cómo son los pagos, arma la estructura de pagos y se pone a evaluar. ¿Por qué? Porque en síntesis no es un tema de... no es una carrera de 100 metros. Nada en finanzas es tan apurado, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es evaluar cuáles son mi estructura de pagos y después actualizarlo para saber cuál es el precio que me van a pagar finalmente. O si yo soy el que va a comprar, cuál es el precio del cual debería comprar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dado que todavía no terminan de hacer la práctica de evaluación de proyectos, terminen con eso, ¿sí? Y la semana que viene seguramente vamos a practicar de todo un poco, ¿sí? Pero me preocupa finalmente que terminen con Alejandro la evaluación de proyectos y, a ver, todo lo que nosotros hagamos de títulos respecto a lo que yo voy a tomar en el examen va a ser hasta acá. Lo que conste claramente eso. Lo de duration, convexidad y demás lo van a ver
por si en alguno del final más adelante lo tengan que ver. Si no, vamos hasta acá. ¿Estamos, gente? Bueno, voy a retomar mi actividad como padre. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Y gente, practiquen, ¿sí? Que ya nos falta re poquito. ¿Y quién les dice por ahí? Nos vemos alguna clase antes que cierre el cuatrimestre. Buen fin de semana y estamos en contacto.